El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es miércoles 3 de junio de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro insiste en su denuncia de fraude en Colombia. Plantean en Bolivia adelantar un referéndum revocatorio para decidir la continuidad de paz. Denuncian presuntas muertes de reos por tuberculosis y desnutrición en cárceles de Ecuador. Capturan a un presunto autor de la masacre de 20 personas en una finca en Honduras. Hallan un sofisticado túnel usado para el tráfico de cocaína entre Estados Unidos y México. Canadá y México apoyan renovación del TEPME. Trump desiste del fondo para compensar a sus aliados investigados en la era Biden. Trump necesita que la guerra termine, pero Irán no se lo va a poner fácil. Aquí están las noticias. Washington. Estados Unidos e Irán han dado señales de que preferirían evitar reanudar el conflicto que los enfrentan, que permanece en pausa desde el alto el fuego del 8 de abril. Ninguno de los dos países ha permitido que los ataques militares de uno y otro lado descarrilen las conversaciones que mantienen, en las que Pakistán, Qatar y otros actores actúan como mediadores. Washington mantiene poderosas fuerzas navales y áreas a una distancia que le permite alcanzar territorio iraní. Y todo indica que el régimen iraní ha mantenido a sus fuerzas en máxima alerta y está aprovechando el alto al fuego para reorganizarse y reparar los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel. Las tensiones militares en la región del Golfo y sus alrededores elevan el riesgo de errores de cálculo y malentendidos entre ambas partes. Washington intenta mantener la presión sobre el régimen de Teherán para forzar concesiones, demostrando que está cerca y que tiene una alta capacidad de infligir grandes daños a su adversario. Por su parte, Irán insiste en que su determinación de resistir sigue intacta y advierte que, si es necesario, atacará bases e infraestructuras estadounidenses en los países árabes del Golfo. Los primeros objetivos en los que podría ser un camino muy largo hacia un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán son mantener el alto al fuego y avanzar hacia un memorándum de entendimiento que fije la agenda de futuras negociaciones. Sin embargo, llegar a ese punto está resultando difícil. La advertencia de Israel de que Beirut, la capital del Líbano, podría sufrir más bombardeos ha reducido aún más el margen de maniobra de Donald Trump. Mientras tanto, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no parece preocuparle que una nueva ofensiva en Líbano complique un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Netanyahu nunca respaldó el alto al fuego con Teherán y considera que cualquier acuerdo entre Washington y Teherán no sería lo suficientemente beneficioso. Irán, por su parte, sigue apoyando a Hezbollah, su aliado en el Líbano. Teherán ha señalado que un acuerdo más amplio con Estados Unidos deberá incluir el cese de la ofensiva israelí. Pero por ahora, el presidente Trump parece estar tratando de contener a Israel. En cuanto al estrecho de Hormuz, el régimen iraní exigirá un precio para su reapertura, posiblemente en forma de alivio de sanciones o la liberación de activos congelados, lo que se perfila como un requisito previo para avanzar en negociaciones serias. Actualmente solo un número reducido de embarcaciones logra atravesar lo que antes era una vía marítima vital y muy transitada. Irán lo cerró tras los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Algunos países han tratado de buscar alternativas. Arabia Saudita está canalizando parte de su petróleo hacia sus puertos del Mar Rojo, mientras que Emiratos Árabes Unidos, EAU, cuenta con un oleoducto que lleva crudo a terminales en su pequeña franja costera frente al Golfo de Omán, más allá del estrecho de Hormuz. Pero el resto del mundo ha perdido alrededor de un 20% de su suministro habitual de petróleo y gas, además de otras exportaciones claves. Mantener el estrecho cerrado supone un duro golpe para gran parte de la economía mundial. Estados Unidos ya no depende del petróleo del Golfo, pero el precio de la gasolina en el país lo marca el mercado global. Trump se encuentra en una posición complicada, atrapado en consecuencias de una guerra que pensó que sería fácil. El presidente estadounidense y su aliado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu,
subestimaron de forma decisiva la disposición del régimen iraní a resistir y soportar los ataques. Trump no tiene una salida fácil y el régimen iraní quiere asegurarse de que siga siendo así. Teherán. Irán informó este martes que planea celebrar el funeral del líder supremo Ali Khamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en 3 ciudades, en un evento que se alargará durante 3 días y al que se espera que asistan millones de personas. No se informó la fecha exacta, pero las autoridades adelantaron que sería antes del fin de mes iraní de Khordad, que acaba el 21 de junio. El vicealcalde de Asuntos Sociales y Culturales de Teherán, Mohammad Amin Tabaqolizadeh, anunció que se están llevando a cabo los preparativos para los funerales del hombre que gobernó Irán durante 36 años en la capital y las ciudades religiosas de Qom y Mashhad, donde será enterrado, informaron medios iraníes. Un funeral de Estado previsto inicialmente para el 4 de marzo fue aplazado debido a la guerra. Estamos preparando la logística para una asistencia de 15 a 20 millones de personas en la capital, dijo el político, que añadió que en Teherán la ceremonia fúnebre durará 24 horas. Tras las ceremonias, Khamenei será enterrado en el mausoleo de Imam Reza, octavo del Chismo, en la ciudad oriental de Mashhad, siguiendo las instrucciones de su testamento. Ali Khamenei fue asesinado junto con otros altos cargos iraníes en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Su hijo Mojtaba Khamenei fue nombrado su sucesor el 8 de marzo y aún nadie lo ha visto ni escuchado, lo que ha desatado rumores sobre su estado de salud o incluso dudas sobre si realmente sigue con vida. Nueva York. 7 fiscales estatales del noroeste de Estados Unidos demandaron hoy al gobierno de Donald Trump por su acuerdo del pasado marzo con la empresa francesa Total Energies para desviar una inversión en parques de energía eólica marina hacia proyectos de hidrocarburos. La demanda encabezada por la Fiscalía de Nueva York busca anular en los tribunales el acuerdo por el que el gobierno de Trump acordó pagar casi $1.000 millones a Total Energies para que abandonara 2 parques de energía eólica en la costa este e invirtiera en combustibles fósiles en Texas. Total Energies y sus socios renunciaron a los arrendamientos de los parques Carolina Long Bay, situado frente a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y Nueva York Beach, localizado entre Long Island y el litoral de Nueva Jersey, que le fueron concedidos por el gobierno del expresidente Joe Biden en 2022. A cambio, la energética francesa invertía $928 millones en una planta de gas natural licuado en Río Grande, Texas, en exploración y producción de petróleo convencional en el Golfo de México y producción de gas de esquisto, y se comprometía a no desarrollar nuevos proyectos eólicos en Estados Unidos. Según la coalición de fiscales, todos demócratas, el Departamento del Interior usó la seguridad nacional como justificación, pese a que Washington había aprobado el arrendamiento después de años de análisis, y para el reembolso usó fondos federales solo aptos para litigios en marcha o inminentes contra el gobierno. Todos ellos argumentaron que la cancelación de los arrendamientos de Total Energy perjudicará las economías, redes eléctricas y metas climáticas de sus estados, especialmente en Nueva York, que contaba con suplir así la creciente demanda, además de crear empleos y favorecer el desarrollo económico. Recordaron además que ese acuerdo siguió a varios intentos fallidos de eliminar proyectos de energía eólica, después de que Trump, tras ser investido, ordenara un bloqueo nacional y una suspensión a algunos concretos, incluyendo en Nueva York, unas medidas que fueron paralizadas en los tribunales. Washington. La administración del presidente Donald Trump anunció que dejará de lado los intentos para crear un fondo de $1.800 millones para sus aliados acusados de diversos delitos durante el gobierno de Joe Biden. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que el gobierno no seguirá adelante con la aplicación del fondo después de que éste sufriera varios reveses judiciales y creara descontento entre las filas republicanas. Las razones para crear el fondo, repetidas por meses por el presidente Trump, son un hecho.
La justicia fue instrumentalizada como ciertas personas en la administración pasada, dijo Blanche ante los congresistas. La administración Trump había logrado la creación del fondo por medio de un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos, IRS, y los abogados de la familia del mandatario que demandaron al Estado por la filtración de sus declaraciones de impuestos de años pasados. El fondo pretendía indemnizar a aliados del republicano que fueron investigados por diversos delitos, causando disgusto entre adversarios e inclusive entre las filas republicanas. Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, había opinado que no era un gran fan del fondo y que no entendía el propósito y el uso que se le daría. La semana pasada, una jueza federal de Virginia paralizó temporalmente la creación del fondo y otra magistrada de Miami abrió una investigación para entender el acuerdo con el IRS que dio pie a la creación de esta financiación. Atención. El gobierno de Canadá notificó formalmente este martes a Estados Unidos y a México que desea renovar por otros 16 años el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TEME, en un momento de crecientes tensiones comerciales con Washington. México apoyó la propuesta, señalando que el tratado da estabilidad económica, certeza jurídica y ha sido un motor para atraer inversión extranjera indirecta. El ministro canadiense responsable de comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, comunicó la posición de Ottawa en una carta enviada a sus homólogos estadounidenses y mexicano de cara a la fecha oficial de revisar y renovar el tratado el próximo 1 de julio. Canadá pidió formalmente la renovación del acuerdo por otros 16 años, aunque reconoció que los otros socios pueden exigir cambios en el pacto. En su carta, LeBlanc defendió que el tratado es altamente beneficioso para las tres economías y para la integración industrial norteamericana, aunque admitió que será esencial negociar los aranceles impuestos por Donald Trump al acero, aluminio, automóviles y madera canadienses. El actual tratado, que sustituyó el TLCAN y entró en vigor en 2020, establece una revisión conjunta 6 años después de su puesta en marcha. México coincide con Canadá. México respaldó la idea canadiense. La postura aparece en una carta fechada el 1 de junio y firmada por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, dirigido al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable del comercio, Dominic LeBlanc, como parte de los preparativos para la primera revisión conjunta del tratado. La posición de México es extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien en respeto mutuo y en consenso a las tres naciones, señala el documento. Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros 16 años. En caso contrario, comenzaría un periodo de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración. Trump firmó y elogió el TEME durante su primer gobierno, pero ahora califica el acuerdo como irrelevante. Su gobierno ha dado señales durante el último año y medio de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automóvil y el acceso al mercado lácteo canadiense. Los Ángeles. Autoridades estadounidenses encontraron un sofisticado túnel transfronterizo de casi 600 metros que conectaba un pequeño negocio en el sur de California y la ciudad mexicana de Tijuana, dedicado al tráfico de drogas. En relación al hallazgo, 4 personas fueron acusadas por cargo de conspiración para distribuir más de 1 tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en $45 millones, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ. Los acusados son Gregorio Epifanio Hernández López, Brandon Escalante Sandoval, José Jiménez y Antonio Cortés. Hernández López, además, enfrenta cargos relacionados al uso de un túnel transfronterizo para tráfico de drogas. El pasadizo subterráneo que se extiende desde Tijuana, México, hasta un supuesto establecimiento minorista situado cerca del puerto de entrada de Otay Mesa, en California, conocido como Buy 4 Les, tiene aproximadamente 589 metros de longitud, 16,7 metros de profundidad y 1,3 metros de altura. El túnel, además, cuenta con paredes reforzadas, sistema de rieles y ventilación y suministro eléctrico. El hallazgo se dio después de que investigadores del Grupo de Trabajo de Túneles de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional vigilaron el local entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, debido a la actividad sospechosa que allí se registraba.
En diciembre de 2025 se observó con regularidad a un nuevo grupo de unos 7 u 8 de empleados dentro y en los alrededores del negocio, a pesar de un escaso flujo de clientes. Hernández y los otros supuestos empleados que frecuentaban la tienda con regularidad realizaban actividades inusuales, tales como transportar un gran número de maletas desde el interior de la tienda hacia vehículos o cruzar dichas maletas a pie a través de la frontera hacia México, detalla la acusación. También se les detectó cargando artículos grandes y pesados que después fueron transportados en varios vehículos y finalmente puestos en camiones que finalmente fueron interceptados por las autoridades federales rumbo al norte de California, transportando más de 1 tonelada de cocaína. Tegucigalpa. La Policía Nacional de Honduras capturó a un presunto autor intelectual y material del asesinato de 20 personas el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana situada en el Caribe del país, una región afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario. El sospechoso, conocido con el área de El Gato Negro, fue capturado en la ciudad caribeña de La Ceiba en el cumplimiento de una orden judicial, informó a periodistas el subsecretario de Seguridad Rommel Martínez. El detenido es señalado como responsable intelectual y de participar en la masacre ocurrida la madrugada del pasado 21 de mayo en la aldea de Rigores, situada en el conflictivo departamento de Colón, en la que hombres vestidos con uniformes policiales utilizaron pistolas y fusiles, precisó Martínez. El funcionario enfatizó que equipos especializados del Ministerio Público, la Fiscalía, realizan exhumaciones y autopsias en el cementerio de Rigores para avanzar en el esclarecimiento del caso. Por su parte, el titular de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, Rolando Ponce, indicó que según las investigaciones, la matanza está relacionada con el robo de fruto de la palma africana en Colón, una zona conflictiva debido al narcotráfico y a una histórica disputa agraria que deja más de 200 personas muertas en las últimas décadas. En el sector de Laguán, Colón, operan bandas criminales dedicadas al robo de la producción de palma africana, situación que ha provocado enfrentamientos violentos y generado un clima de inseguridad entre los habitantes, explicó Ponce. La disputa territorial en Colón se originó hace medio siglo, tras la venta a grandes empresarios agrícolas de propiedades otorgadas inicialmente a campesinos mediante una reforma agraria, unos terrenos que hoy reclaman las nuevas generaciones de labriegos. Ciudad de Panamá. Las autoridades de Panamá informaron hoy del traslado de más de un centenar de migrantes, principalmente venezolanos, hasta un pequeño pueblo indígena ubicado en el Caribe, cerca de la frontera con Colombia, para que continúen su camino de retorno hacia sus destinos en Sudamérica, tras no lograr en muchos casos su objetivo de asentarse en Estados Unidos. El Servicio Nacional de Migración indicó en un comunicado que movilizaron a unos 116 migrantes desde la caribeña provincia de Colón, donde esperan embarcaciones para cruzar hasta Colombia, hasta Puerto Ovaldía, un poblado dentro de la comarca Gunayalá, limítrofe con el país vecino. El grupo está conformado por 85 adultos, 61 hombres y 24 mujeres, y 31 menores de edad de Venezuela, mayoritarios Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Costa Rica, según la información oficial. Las nacionalidades no suramericanas suelen ser de los menores nacidos en estos países, hijos de padres migrantes. La embarcación oficial partió desde el Muelle 3, con personal del Servicio Nacional Aeronaval y del Servicio Nacional de Migración, a bordo incluyendo equipo médico y paramédico, para garantizar la seguridad y la integridad física de todos los pasajeros durante la travesía, detalla el comunicado. Miles de migrantes han emprendido un viaje desde el norte hacia el sur del continente para regresar a sus países de origen, tras el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, basada en deportaciones masivas y fuertes restricciones internas. Bajo el fenómeno del flujo migratorio inverso, han ingresado a Panamá unas 3.700 personas hasta mediados de mayo, principalmente venezolanos, colombianos y ecuatorianos, de acuerdo con los datos disponibles. El trayecto de regreso bordea el Caribe hasta llegar a Colombia, otra compleja travesía que ha cobrado vidas en el mar. La situación contrasta con los años de crisis migratoria en sentido sur-norte por el Darién, la selva fronteriza con Colombia,
plagada de peligros naturales y presencia de grupos armados, que fue uno de los puntos más críticos de la ruta a pie hacia Estados Unidos, con más de 500,000 personas cruzándola solo en 2023. Quito. Familiares de presos en Ecuador denunciaron presuntas muertes de reos por tuberculosis y desnutrición en varias cárceles del país, además de la supuesta falta de atención médica, suspensión de visitas y aparente opacidad sobre el estado de salud de los reclusos, pese a que el gobierno ha negado la existencia de epidemias infecciosas en las prisiones. Integrantes del Comité de Familias por una Vida Digna, que agrupa a parientes de presos de distintas cárceles del país andino, realizaron la denuncia en Quito, frente a la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, encargada de las prisiones. Ana Morales, directora del comité, aseguró que las cárceles ecuatorianas atraviesan una situación totalmente inhumana y acusó al Estado de, supuestamente, deshumanizar la vida, la integridad y la dignidad de las personas privadas de la libertad. Morales sostuvo que en la penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más grandes y violentas del país, ubicada en Guayaquil, aparentemente se han registrado en los últimos días 7 muertes por tuberculosis. Por su parte, Estefanía Salinas, vicepresidenta nacional de la organización, explicó que los familiares viven una condena paralela, la angustia permanente de no saber si están vivos, enfermos, heridos o siendo víctimas de abuso. La privación de libertad no puede convertirse en una condena a la tortura, a la enfermedad o a la muerte, continuó. La Paz, Bolivia. La posibilidad de adelantar en Bolivia un referéndum revocatorio para decidir la permanencia del presidente Rodrigo Paz emerge como una alternativa a la crisis política y social provocada por un mes de protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la salida del mandatario. Una iniciativa de diálogo impulsada por el Parlamento, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos se truncó tras la reciente decisión de la Central Obrera Boliviana COP y la Federación de Campesinos de La Paz de no reunirse con el gobierno e insistir en la renuncia del mandatario como su única demanda. Otros sectores de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y grupos afines al expresidente Evo Morales tampoco quieren dialogar. Alegan que votaron por paz en los comicios de 2025 y le acusan de marginarlos del gobierno, además de querer privatizar empresas y servicios, lo que niega el Ejecutivo. Los bloqueos que comenzaron el 6 de mayo han dejado aisladas a La Paz y al Alto, y en las últimas semanas se extendieron a otras regiones bolivianas, sin que hayan tenido éxito los 2 intentos de desbloqueo realizados por policías y militares. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en que hubo un posible fraude en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo en el país, en las que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor cantidad de votos de cara a la segunda vuelta del 21 de junio. Presentó las bases comprobadas del posible fraude, que pudo entregar a la autoridad competente. Dije que no reconocí los datos de preconteo del software de los hermanos Bautista, es porque tengo datos, dijo Petro en la publicación en X, donde hizo una extensa explicación sobre los hechos de la denuncia. El presidente de Colombia apuntó a presuntas irregularidades con el software del conteo y escrutinio de votos y aseguró que puede probar la información ante las autoridades competentes. De acuerdo con la denuncia de Petro, hubo modificaciones en el censo electoral y el número de puestos y mesas, lo que generó presuntos cambios en el escrutinio. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país, por el que he luchado toda la vida, hace que arriesgue todo al transmitirlo, y lo voy a hacer en este momento, agregó Petro en su publicación. Al conocerse los resultados preliminares del domingo, tanto Petro como el candidato Iván Cepeda cuestionaron el conteo de la Registraduría Nacional, que ubica de la Espriella con el 43,74%, y una ventaja de más de 673,000 votos sobre Cepeda, que obtuvo el 40,90%. Caracas. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, iniciará este miércoles una visita de 5 días a la India, anunció el gobierno de Nueva Delhi, que quiere aumentar sus importaciones de petróleo venezolano. India, el tercer mayor comprador de petróleo del mundo, ha reactivado el suministro de crudo desde Venezuela para compensar el fuerte déficit de Oriente Medio,
una región en crisis por la guerra. Delcy Rodríguez estará acompañada por varios ministros y mantendrá reuniones con el primer ministro Narendra Modi, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores Randhir Jaiswal. La presidenta interina Rodríguez mantendrá conversaciones bilaterales con el primer ministro que abarcarán todo el espectro de las relaciones entre India y Venezuela y explorará vías para una mayor cooperación en energía, comercio, inversión, productos farmacéuticos, sanidad, transporte y energías renovables, explicó Jaiswal a los periodistas este martes. En mayo, India compró aproximadamente 420,000 barriles diarios de petróleo procedente de Venezuela, frente a los 283,000 de abril, según datos preliminares de la compañía de análisis de datos Coppler. Venezuela tiene alrededor del 17% de las reservas mundiales del crudo. Delcy Rodríguez es presidenta interina desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al entonces presidente socialista Nicolás Maduro. Buenos Aires. Como era de esperar a esta altura del año, en el descenso de la temperatura se reacomodan los virus respiratorios y se intensifica su circulación. Un dato sobresale en el monitoreo epidemiológico actualizado hoy. Se impone la supergripa, la causada por el nuevo subtipo K, por sobre el COVID y cede el virus responsable de la bronquitis. La circulación de virus respiratorios continúa en aumento en nuestro país, informó el Ministerio de la Salud. Este incremento es esperable para esta época del año y es ocasionado casi inclusivamente por la influencia AH3N2, continuó. En esa línea, también suben las detenciones de casos de enfermedad tipo influencia ETI y neumonías. La bronquiolitis en menores de 2 años permanecen dentro de los niveles esperados, detallaron. La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria había señalado ya en esta semana que serían claves para la evolución epidemiológica de esta temporada de frío, por lo que insistían en mantener al día la vacunación de acuerdo con las recomendaciones nacionales para evitar desarrollar formas graves en el caso de contraer la infección. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.